Hola, bueno, hoy el pleno ha sido corto, habían solo 2 puntos de orden del día. El primero era el convenio Corner de las ferias, bueno, Fitur y tal. Entonces yo he votado a favor, bueno, se ha votado todo el mundo a favor, excepto creo que los socialistas, porque pensamos que lo importante es promocionar el pueblo a nivel turístico y si yendo a estas ferias se promocionan con nuestra propaganda, con nuestros folletos y tal, pues bienvenido sea, ¿no? O sea, aquí hay poca cosa que decir, tampoco es un coste muy elevado el que nos supone. Por lo tanto, potenciar el turismo y que venga mucha gente a Roda, que es lo que interesa. El segundo punto del día era la moción que presentamos nosotros, Iniciativa Esquerra Unida, que es de una actuación de mejora en la calle Joan Carles I, que es la calle de la Escuela del Cucurul. Planteamos que sea una ruta escolar, que se amplíe la acera de la mano izquierda yendo hacia la escuela, porque la acera es muy estrecha, hay los árboles que impiden pasar por ahí a los niños y a los que les acompañan. No decimos que sea totalmente peatonal, decimos que se amplíe la acera, que se arregle la calzada y en las propuestas que ha hecho el equipo de gobierno, que también tienen ya un esbozo hecho de mejora, pues yo la incorporo, o sea, la hemos incorporado a esta moción y se ha votado por mayoría, que me parece perfecto porque es siempre mejorando la calidad de vida del pueblo, de las personas y tal, ¿no? En el tema de preguntas, yo he hecho he hecho dos, pero una es porque el tema del aparcamiento de la calle de la vía, bastantes personas que aparcan ahí se han quejado del sentido de las rayas horizontales, que cuesta mucho de aparcar, si no aparca de marcha atrás. La explicación que ha dado el alcalde pues me parece correcta. Si es por un tema de seguridad y se está implantando, pues ya está bien, ¿no? Únicamente que se ampliara un poquito más, hará un poquito más amplia, porque sí que es verdad que son un aparcamiento estrecho y ahora pues los coches casi todos son grandes y tal. Y la otra pregunta que yo decía, el tema de las basuras, hace unos meses se acordó por mayoría de que se pasaría la recogida de basura al Consejo Comarcal. Yo voté en contra, yo estoy en contra de las privatizaciones y ahora pues le he vuelto a preguntar porque no yo, que también muchas personas del pueblo, sobre todo de l'Eixample, me han comentado qué pasa si ahora está externalizado el servicio de basura, que están los contenedores llenos y tal. Eso les preocupa a la gente del pueblo y a mí también. Y esa es la pregunta que no me han contestado. Espero que el pleno próximo me digan si ya están haciendo el servicio del Consejo Comarcal y por qué está el tema así. Ya está, no había más preguntas por mi parte y ya está. Gracias.